Hola, amigas y amigos del Grupo Independiente de Audiovisuales de la Asociación Intercultural Raíces. Hoy nos encontramos desde la Asociación de Vecinos de Los Dolores, en Cartagena, donde se va a celebrar una asamblea convocada por los Yayo Flautas de Cartagena, y el tema que se va a tratar es sobre el futuro de las pensiones. Nosotros, nuestro salario bruto, al mismo tiempo, se desgrana en dos partes. El salario directo, que es el que cobramos todos los meses, el que nos llevamos al bolsillo y con el que compramos pues la comida, pagamos el alquiler, todas estas cosas, y el salario indirecto. ¿Por qué el indirecto? El indirecto, a su vez, se divide en los impuestos que pagamos por el IRPF, que van a lo que es el estado de bienestar, pues como sería la sanidad pública, la educación pública, las carreteras, todo esto, ¿vale? Y lo que le pagamos a la seguridad social, que es de donde salen no solamente nuestras pensiones, las cotizaciones pagan no solamente nuestras pensiones, sino también pagan el paro, el desempleo, pagan la formación. Por tanto, oiréis cantos de sirena que dicen que no hay que pagar el IRPF porque ya se pagó cuando estábamos trabajando. Efectivamente, nosotros cuando trabajábamos pagábamos un IRPF, pero también pagábamos unas cotizaciones, aparte de las que paga la empresa por nosotros, que también es masa salarial, nosotros pagábamos unas cotizaciones que son, ya digo, con las que se pagan las pensiones, con las que se pagan pues el paro y con las que se paga la formación. Por tanto, eso iba aparte. De ahí no había descuento del IRPF. De hecho, el IRPF, como su nombre indica, es sobre la renta, sobre cualquier renta que cobremos, ¿vale? Pues como puede ser los impuestos, o sea, los intereses, la mierda de intereses que nos dan los bancos, pero tú los pagas todos los años. No porque el año pasado lo hubieras pagado, este año no lo pagas, ¿vale? Como decía, parte de ese salario indirecto va a bienes públicos, como es la sanidad, como es la educación, el transporte. Y todo eso engloba lo que llamamos el estado de bienestar. Dentro del estado de bienestar está el desempleo y están las pensiones. ¿Qué está ocurriendo? Desde hace muchos años el estado de bienestar se está desmontando. Nos lo están desmontando. Algo que nosotros pagamos, nos lo están quitando. ¿Vale? La sanidad la están privatizando y estamos pagando por una sanidad privada. De nuestros impuestos, de nuestro bolsillo, sale dinero que va a parar a entidades privadas, a empresarios privados. La educación, hace tiempo que la educación privada la llevamos pagando entre todos. La educación concertada no es sino una educación privada a la que nosotros estamos poniendo dinero entre todos, para que los que tienen mucho dinero paguen menos. ¿Y qué ocurre? Que ahora todo eso ya se están llenando los bolsillos y han puesto el ojo en las pensiones. Pero no lo han puesto ahora, lo pusieron hace mucho. Lo pusieron con Aznar, lo pusieron ya y antes. Han puesto el ojo en las pensiones. ¿Por qué? Pues lo digo muy sencillo. Porque este año van a ser 173.000 millones de euros los que se van a llevar las pensiones. Entonces, que no te digan que es un negocio desastroso cuando la banca, las aseguradoras, los fondos financieros le quieren echar mano. Mentira. Nadie echa mano a algo que es desastroso. ¿Y qué ocurre? Que las pensiones privadas actuales son un desastre. En España y en el mundo. Un desastre. Pierden dinero cada día que sale el sol. Os digo, por poner un dato, en el mes de octubre pasado, Japón, que es el que tiene los fondos privados de pensiones más grandes después de Estados Unidos, Japón perdió 125.000 millones de euros. Chile, pensiones privadas. Y de ahí surge el problema. Porque no hay ningún problema con las pensiones, ninguno. Lo están creando ellos.
¿Por qué? Pues la están infrafinanciando. ¿Cómo? Reduciendo las prestaciones, implementando el copago, modificando el sistema de cálculo. Las últimas reformas que se han hecho a las pensiones, las de 2011 y 2013, las de 2011 del PSOE y las de 2013 del PP, han sido un desastre. Han sido el mayor ataque desde las instituciones que ha habido hacia los trabajadores y trabajadoras de este país, hacia los pensionistas de este país. La reforma del 2011 lo que hizo fue implementar dos cosas que son muy perjudiciales. Una de ellas es ampliación del cómputo de años para la cotización. Es decir, empezó, si os acordáis, los mayores, empezó con, no sé si eran 2 años, 8 años o por ahí de cómputo para las jubilaciones. Después se amplió a 15 años, después no sé qué, y ahora seguimos ampliando y en el 2025 estaremos en 25 años de cómputo. Y ya están avisando de que va a ser toda la vida laboral. Eso, ahora la pena es que no tengo una pizarra, pero os demostraría con 4 números cómo eso es lo más perjudicial que hay. Pero no solamente eso, también han atrasado la edad de jubilación. Pero claro, ¿qué ocurre? Que a la mayoría de nosotros nos largan del mercado laboral con una edad avanzada, donde es difícil que podamos volver a trabajar. Con lo que nos comemos el paro, nos comemos el subsidio. Y claro, las cotizaciones nuestras de los últimos años, que deberían de ser las mejores, son las peores, con lo que vuelve a bajar todavía más la pensión. La reforma de 2013, si la de 2011 fue mala, la del 2013 ha sido ya el desastre. El desastre. Porque también ha implementado dos situaciones. En primer lugar, el famoso 0,25, que se ha estado dando durante una serie de años y que ha supuesto que de una pensión mínima desde el 2011 hasta la fecha de hoy se hayan perdido más de 2.000 pavos al año y que ha supuesto pues todas las movilizaciones y el resurgir del movimiento pensionista, pero también el factor de sostenibilidad. Yo lo llamo el factor de pobreza. El factor de sostenibilidad, que suena una cosa así, es una fórmula increíblemente complicada, pero os lo resumo muy fácil. Es sencillísimo. Si tú te jubilas a los 65 y calculan que vas a vivir hasta los 80, y por poner una cifra cualquiera, durante ese tiempo vas a cobrar 150.000 pavos, pues luego te calculan, porque a ellos les sale del alma, te calculan que vas a vivir hasta los 85, pero vas a cobrar esos mismos 150.000 pavos. ¿Vale? Y luego te dicen, otra de las razones es que prevén que va a haber una subida, si seguimos con el IPC y todas estas cosas, que va a haber una subida del 3% del Producto Interior Bruto, de aquí a 2050. Bien, ahora mismo las pensiones están en alrededor del 10%, unas décimas por encima del 10% del Producto Interior Bruto. Si sube un 3%, subiría al 13% del Producto Interior Bruto, de lo que produce este país en dinero. Si tenemos en cuenta que en Europa, en Francia, en Italia están alrededor del 15%, todavía no. Ahora, en el 15% todavía nos falta bastante. Y con una pizarra de nuevo os demostraría que todavía estaríamos muy por debajo para entonces. No vamos a seguir dando las soluciones, ya las hemos dado, se las dimos a la ministra Valerio en su momento, en julio del año pasado. Solamente decir, antes me adelanto, porque esto es una pregunta que se ha repetido mucho, que es si las pensiones se van a seguir pagando. De momento, y mientras no reformen el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, sí. Sí. Pero claro, van a ir tirando hacia abajo. El artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, en su punto 1, dice todos los ingresos que va a haber para llevar a cabo la financiación de la Seguridad Social.
Y el primero, el punto 1A, dice que se financiará con las aportaciones progresivas del Estado que se consignarán con carácter permanente en sus presupuestos generales. ¿Vale? Eso quiere decir que cuando no haya suficiente con las cotizaciones, cuando no haya suficiente con los ingresos extraordinarios, cuando deben financiarse con los presupuestos generales del Estado. Ahora que están haciendo una triquiñuela contable, haciendo que sea un préstamo, pero es como si tú tienes dos cuentas, una cuenta de ahorro y una cuenta corriente, y tú trasvasas de una cuenta a otra. Son tus mismas cuentas, tus mismas cuentas. Eso que llaman de préstamo y demás, eso es un rollo patatero. Y vamos a situarnos porque me han quitado el agua y no puedo seguir. Vamos a situarnos en la actualidad. De momento se ha conseguido, habréis oído hablar, que se ha conseguido el IPC para este año. Eso no es cierto, ¿vale? Se ha conseguido una subida de pensiones, de las pensiones mínimas, del 3%. Y una subida para el resto del 1,6%. Cierto es que se ha ajustado el año pasado del 1,6 al 1,7, que al final resultó al final de año. Pero de momento solo tenemos eso, y solo para este año. Solo para este año, ¿eh? Que no os vendan la moto de que eso ya está solucionado. De solución, nada. Se ha conseguido el incremento al 60% de la base reguladora para las pensiones de viudedad, pero solo para los y las mayores de 65 años y solo si no tienen otros ingresos superiores a 7.300 y pico, no llegaba a 7.400 euros. Y se ha subido el salario mínimo interprofesional, que eso nos afecta, aunque creéis que no, pero nos afecta mucho en las pensiones porque son mayores cotizaciones que entran a la hucha, lo que queda de la hucha, ese cacharro roto pegado de mala manera, se han subido a 900 euros. Recuerdo, para quien tenga a alguien que esté con el salario mínimo, por 14 pagas, por 14 pagas, no por 12, lo que suponen 12.600 euros al año, bruto. Han quedado por aprobar en las Cortes, y ahora entraremos en eso, han quedado por aprobar en las Cortes, pues tanto la prestación por desempleo, esa que hablábamos que cuando estamos al final de la vida laboral, si nos quedamos sin trabajo, pues la prestación por desempleo, que inicialmente estaba a los 52 años y que el PP la subió a los 55, y además rebajó la cotización, porque mientras está en el periodo de subsidio, la Seguridad Social cotiza por ti, o sea, no la Seguridad Social, el SEPES cotiza por ti, estaba en el 125 del mínimo, 125% del mínimo, y ahora lo ha subido, o sea, y lo bajó el PP al 100%. Dentro de los presupuestos generales del Estado no aprobados estaba también esa reforma. El copago, la dependencia, había un aumento del 60% en la partida de dependencia que suponía 830 millones más, hasta los 2.231 millones. Eso supone, pues lógicamente, una pasada de miles de personas que se quedan de nuevo sin la dependencia. Tengamos en cuenta que solamente en Cataluña el año pasado murieron 27.000 personas con derecho a dependencia que no la cobraron. Las cuotas sociales de las cuidadoras no profesionales, de las amas de casa, de las hijas que cuidan a los padres, todo eso se iba a pagar también, de tal forma que tuvieran algo de paro, algo de retiro, cuando tuvieran derecho a ello. Eso suponía 351 millones de euros. También se ha caído. El copago farmacéutico para pensionistas y para familias con un hijo menor a cargo, las que cobraban de la Seguridad Social, también se ha caído. Sí que no era para todos los pensionistas, pero era para los más necesitados, para las personas que cobran hasta 11.200 euros al año.
eso también se ha caído. Eso también lo han tirado atrás las derechas de este país, de un lado y del otro del euro, junto con ERC. Y cuando hablo de las derechas me refiero no solamente al PP y a Ciudadanos. Me estoy refiriendo también a UPN, la Unión del Pueblo Navarro, la franquicia del PP en Navarra. Me estoy refiriendo a Foro Asturias. Me estoy refiriendo a Coalición Canaria. Toda esa gente son los que han tirado atrás unos presupuestos que yo no estoy de acuerdo en que los llamaran los más sociales de la historia. Eso es mentira. Pero sí que ayudaban a 3,5 millones de españoles y españolas, sí que las ayudaban. No para sacar la cabeza del plato, pero sí las ayudaban. De todas formas, aparte de todo eso, la violencia, las 220 millones para la violencia de género, los 55 millones para la pobreza infantil, los casi 400 millones para inversión, para investigación y desarrollo, los 7.000 y pico millones para infraestructuras. Aparte de todo eso, que han tirado para atrás, nosotros no estábamos tampoco muy de acuerdo con esos presupuestos, porque aún le faltaban muchas cosas para nosotros. Le faltaban, lógicamente, blindar las pensiones al IPC por ley. ¿Por qué? Porque ya he dicho que ahora mismo tenemos la subida, pero para este año. Si no se hace una ley, el año que viene tendremos de nuevo el 0,25% por la ley que sacó el PP, que dice que mientras haya déficit en la bolsa de cotizaciones de la Seguridad Social, solamente habrá un incremento del 0,25%. Esa ley hay que derogarla. Seguimos con una brecha de género de las mayores en cuanto a pensiones, también en cuanto a salarios, pero en cuanto a pensiones de las mayores de Europa. Y no se ha hecho nada tampoco en esos presupuestos. Seguimos sin acompasar la pensión mínima al salario mínimo interprofesional de tal forma que vaya subiendo acompasado hasta los 1.084 euros que dice la Carta Social Europea. Una Carta Social Europea que el Estado español firmó, rubricó, pero ni ha cumplido ni tiene visos de que vaya a cumplir. Esa misma Carta Social Europea dice que los salarios mínimos interprofesionales en este país deberían de estar casi en 1.300 euros. Y, por supuesto, lo que antes comentaba de la derogación de las reformas del 2011 y del 2013. Eso es básico. Y para los que dicen que solamente hay que derogar la reforma del PP, la del 2013, yo les digo, la reforma del 2011 ya está suponiendo a los que se están jubilando ya, supone una caída del 15% en la percepción del subsidio, de la pensión. Del 15%. Otro 15%, un poco menos, alrededor de un 13%, supone la reforma del 2013. Entre las dos, más todo lo que lleva detrás, se calcula que alrededor del 2050, los que se jubilen por entonces tendrán derecho a una pensión equivalente al 50%, a la mitad del último sueldo que estaban cobrando. Si tenemos en cuenta por dónde andan los sueldos ahora mismo en este país, no sé, pensar vosotros mismos, miraros hacia adentro y pensar vosotros mismos si seríais capaces de sobrevivir. Pongamos que el salario mínimo, los 900 pavos. ¿Tú crees que ahora mismo sería alguien capaz? Bueno, lo hay, porque tienen que sobrevivir, no queda más remedio. Pero es que sería la mayoría, la enorme mayoría, los que estarían alrededor de los 450 euros en equivalencia. No va a ser así exactamente, pero para que os hagáis una idea. Y cuidado con el tema de la privatización de las pensiones, por último. Aparte del globo sonda que están lanzando para los jóvenes que vayan mirando, los que tengan a partir de 28 años, que vayan mirando de atrasar un año más de la jubilación real, eso es un globo sonda, junto con el que están lanzando la OCDE de revisar el tema de las pensiones de viudedad y para que solo tuvieran pensiones de viudedad las mayores de 65 años.
Pero sobre todo cuidado con la privatización de las pensiones. Hay un partido de reciente creación del que se está hablando mucho, que parece como si fuera nuevo, pero en realidad huele a naftalina, que lleva en sus puntos, dentro de sus 100 puntos, de sus 100 medidas para sacar a España de no sé dónde, lleva en los puntos 52 y 53 dos puntos que hablan de las pensiones. En uno de ellos, con la milonga que os contaba al principio, de no pagar el IRPF las pensiones. Y encima dicen que no es que se haya pagado doblemente, porque claro, saben que es mentira, sino porque es de justicia. ¿De justicia? De justicia es lo que dice la Constitución española. Y es que no se puede discriminar, entre otras razones, por razón de edad. Es decir, no puede ser que yo cobre lo mismo que tú y que yo esté exento del IRPF y tú por estar trabajando no. Eso es una injusticia. Pero es que luego dice muy claramente, no se esconden, para eso desde luego hay que alabar, no se esconden. Dice muy claramente que las pensiones las dejarán al mínimo, las pensiones públicas al mínimo, y que quieren privatizar las pensiones. Eso primero, aparte de inhumano, es imposible. Porque imaginaros que de golpe y porrazo todas las cotizaciones que van al sistema público de pensiones van a parar al sistema privado de pensiones. Los actuales pensionistas, ¿de dónde cobran? Eso originaría un agujero tan brutal que este país sería imposible que lo soportara. Pero es que además, ese experimento es viejo. Por eso digo que huelen a naftalina. Ese experimento es viejo. Ese experimento ya lo hizo otro dictador en Chile, con las pensiones privadas, con el sistema de pensiones privadas. ¿Qué ha ocurrido? Prometió, eso sí, solamente para el común de los mortales. Para militares, policías y todo eso, no. Esos siguen cobrando sus pensiones públicas, no vaya a ser el demonio, que esos son los que pegan los tiros, Pero para el resto, la pensión privada. Y ahora mismo, un pensionista chileno está cobrando alrededor del 30% del salario mínimo interprofesional en Chile. Un 30%, ni la mitad. Un 30%. Y está habiendo disturbios. Lo que pasa es que no interesa porque esos son amiguetes. Como no interesan los disturbios que está habiendo en Argentina porque también son amiguetes. Ni los indios que está matando Bolsonaro. Porque cuidado con las pensiones. Y aquí en Europa no vamos por ese camino. Pero sí que están ya queriendo aprobar en la Unión Europea, en la Comisión Europea, están queriendo ya aprobar el famoso PEPP. El sistema privado de pensiones paneuropeo, donde además tú puedes, porque eso te descontarían de tu sueldo, iría al fondo que tú determinaras, y ese fondo puede viajar por toda Europa. De tal manera que lo que le hicieron a los griegos sería una risa. Lo que le hicieron a los griegos de vaciarle los fondos griegos sería una risa. Porque te enfilan como país y dicen, venga, todos los fondos, y como tú los puedes sacar cuando quieras, en eso no hay problema, pero se los llevan. Y ese dinero, que es de tu país, porque es tuyo, porque lo has trabajado tú, y que si estuviera en un fondo público estaría aquí y estaría generando un beneficio, ese dinero se lo han llevado a Alemania, invierten en Alemania, luego eso sí, luego te lo pagan religiosamente y tú tienes que pagar el IRPF. Preguntarle a la gente que conozcáis que tienen fondos privados de pensiones lo que están rescatando. No están rescatando ni lo que han pagado a lo largo de su vida, ni eso están rescatando, y eso ahora. Ya digo, mucho cuidado con todas esas cosas, y lo último que quiero deciros. Lo que sí os pedimos, por favor, es que cada vez que podáis, cada vez que organizamos una concentración, cada vez que organizamos una protesta, os pedimos, por favor, que nos arropéis. Porque estamos haciéndolo no solo por nosotros. Nosotros, a fin de cuentas, la mayoría de los que estamos aquí, menos algunos, ya lo tenemos todo hecho. Pero lo tenemos que hacer, es nuestra obligación.
lo tenemos que hacer por nuestros hijos, lo tenemos que hacer por nuestros nietos. Somos una generación que hemos luchado mucho y ahora no podemos tirar la toalla. Muchas gracias.